Hola, buenos días. Déjenme compartir el iPad. Y vamos a comenzar esto es el tópico 4, ¿ya? Del curso. Yo creo que vamos a alcanzar a ver tópico 4 y 5. El tópico 4 es esencialmente lo que tiene que ver con, como está el título allí, resonadores de microondas, ¿ya? Y los resonadores de microondas son importantes porque esto nos permite establecer, digamos, la implementación física de excitaciones bosónicas de microondas, esencialmente. ¿Ya? En otras palabras, estamos hablando de fotones de microondas en este sistema. Eh, ¿Cuál es esencialmente la gran diferencia que hay con un transmut, por ejemplo? Si bien estos materiales están hechos de material superconductor también, eh, naturalmente, aquí es una cosa interesante, ¿no? Porque esto está hecho de material superconductor. Típicamente, por ejemplo, eh, estas son, esto que tengo acá, este dispositivo, déjenme voy a escribir aquí la referencia correspondiente. Eh, Compañía, estos son Physical Review X, PRX. PRX, el volumen es 4, la página 041, 010 de 2014. Que tiene su par de años este artículo. Esta es una guía de onda, esencialmente. Eh, Planar Wave Guide. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si ustedes miran este esquema que tengo acá, aquí tendríamos que hacer un zoom, pero si nos colamos básicamente a lo que a lo que esté aquí dentro, digamos, de esa guía, entonces aquí hay lo que debería ser una cosa de este estilo. Hay una parte central que es un superconductor, y aquí hay dos planos que están conectados a tierra. Estos son planos, estos son superconductores. Este superconductor, esto de aquí también es un superconductor, es una parte metálica, acá tengo un superconductor, y todo lo que está aquí entre medio, esto es un material aislante. Insulator. Y entonces, esto es como ustedes habrán visto una guía de onda de estas, un cable coaxial, me imagino. El cable coaxial tiene esta forma. Hay una parte, digamos, que es un conductor, acá afuera hay otro conductor y aquí entre medio hay un material eléctrico. Estas guías de onda, que como la que aparece en el primer esquema, sería una especie de un corte transversal aquí. Imagínense ustedes hacen un corte transversal esto, de tal forma que aquí tienen, esto sería un superconductor, superconductor, superconductor y el resto sería un material aislante. O sea, dicho de otra forma, una cosa de este estilo. Y aquí hay un sustrato. Y la gracia que tiene esto es que aquí ustedes tienen una distribución de campos eléctricos, hay campos eléctricos
de esta forma. Y también tenemos campos magnéticos. Los campos magnéticos, recordemos que cierran, digamos, las curvas. Entonces, la parte central, digamos, de esta, esto es lo que tendría que verse, digamos, aquí, ¿no? Es toda una paradoja ahí de construcción. Pero esencialmente esto nos provee, digamos, de radiación de microondas, ¿ya? Los materiales típicos al menos los que se usaban antes, esto era aluminio típicamente. Y esto era silicio. Ahora la gente utiliza varios tipos de materiales, ¿ya? Eh, titanio, zafiro, etcétera, en la parte, digamos, aislante. Pero esencialmente lo que quiero decir es que este esquema que tengo acá, ¿ya? Esa es la primera figura es una guía de microondas, ¿ya? Y que provee excitaciones tipo bosónicas. Si bien, claro, aquí yo tengo aluminio, ¿cierto? El aluminio sabemos que tiene un comportamiento superconductor bajo una cierta temperatura crítica. Y entonces aquí esto forma pares de Cooper en la parte microscópica, pero entonces eso emerge como excitaciones tipo bosónicas naturalmente en tu sistema y eventualmente esto tú lo puedes describir como si es un bosón, es un oscilador armónico esencialmente, por ejemplo, ¿ya? De lo que resulta típicamente de estos problemas. Ahora, déjenme, vamos a dibujar mucho aquí. El segundo esquema, que está en este artículo, que es Paul Forn-Díaz, en compañía, es un artículo que está en Scientific Reports. El volumen 6, la página 27, 20 del 2016. Ya. Y déjeme poner la última referencia acá. Este es un artículo que es un poco más, bueno, entre comillas, un poquito más reciente, del año 2019. Colodo y compañía y coautores son PRL. Physical Review Letters 122, 183, 601, 2019. Esto, por ejemplo, en particular, el artículo de Paul Forn-Díaz, esto es un circuito LC. Es un circuito LC en donde ustedes pueden ver aquí se ve un L y un C ahí grande. Esta parte, digamos, que parece como un peine, así, entrelazado, está todo en línea, ¿ya? Acá abajo y acá arriba. Eso es un condensador. Digamos, este material superconductor tiene asociado una autoinductancia. Entonces, eso es esencialmente un circuito LC. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si uno tiene un circuito LC? Aquí hay una sola frecuencia de oscilación. Is only one resonance frequency. Y lo que ustedes debiesen saber, digamos, de su teoría de electromagnetismo es que la frecuencia de resonancia, esto es 1 sobre la raíz de L por C. ¿Ya? Y la diferencia, por ejemplo, con una guía de onda, es que la guía de onda soporta más de un modo de oscilación.
omega n, con n igual 1 y en teoría hasta infinito. Esto es multimodo. Es multimode y esto es single mode. Esa es la diferencia entre un sistema. Y bueno, la verdad es que, en otras palabras, también cómo se refleja esto es que la guía de onda es una cavidad, es una guía de onda, básicamente, es un sistema que está extendido. De hecho, aquí, esto es una cosa que vamos a discutir más adelante, pero el tamaño, por ejemplo, el tamaño de digamos, supongamos que este es, L es el tamaño de la guía de onda, que tendría que ver con una distancia así, más o menos. Esa distancia, por ejemplo, en ese experimento, esto es la mitad, es lambda medio. Es la mitad de la longitud de onda del modo fundamental del sistema. Entonces, la guía de onda es un objeto extendido. Y aquí, por ejemplo, en el caso de un resonador LC, la dimensión esta, digamos, del circuito LC, esto es mucho menor que la longitud de onda de oscilación del circuito LC. O sea, el primer caso es un objeto extendido, el segundo caso lo podemos tratar como un objeto puntual. Recuerden que esto es, aquí, digamos, en este segundo ejemplo, estamos en este régimen que llamamos de Lamp Circuit Element. Ok, entonces, esa es esencialmente la diferencia entre estos dos casos. ¿Ya? Digamos, ¿cuántos modos soporto? La extensión. Y si tengo un solo modo, entonces estoy trabajando en el límite, digamos, donde este circuito LC es un objeto puntual, esencialmente. No hay distribución espacial. ¿Ya? Y eso es relevante al final del día. Este otro experimento que tengo acá abajo es, de hecho, ustedes pueden ver aquí, hay este trozo, esto es un trozo de metal que tiene un condensador acá. Este es una inductancia, perdón, y esto es un condensador. Y entonces, aquí yo tengo lo que está en azulito, ahí es un circuito LC puntual, y lo que está en rojo también es un circuito LC, y aquí hay un acoplo. Este experimento en particular trata de acoplar estos dos circuitos LC a través de un condensador aquí. ¿Ya? Pero digamos, la tecnología hoy en día existe, y estos sistemas nos permiten esencialmente implementar excitaciones de tipo bosónica en mi sistema. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y por lo tanto va a proveer de la radiación electromagnética. ¿Ya? ¿A qué queremos ir con esto? Es que lo que tenemos que mirar es el Circuit QED en alguna parte de este curso, que es el tópico 5. Y el Circuit QED es justamente cuando acoplamos estos osciladores anarmónicos que hemos mirado, el Transmon, el Cooper Pair Box, a una guía de onda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar aquí una cosa. Este es mi circuito. La idea esencialmente es, quiero ver otro, vamos a mirar estas clases de acá.
La idea entonces es intentar hacer una descripción de dos circuitos, de una cavidad extendida o un circuito LC, ¿ya? Que bueno, en alguna parte ya lo hemos hecho. De hecho, construimos el lagrangiano, ¿no es cierto?, del circuito LC alguna vez. Y entonces estamos mirando, miren, déjenme mostrar esto, estoy segura que está acá, un poco más visual. No me funciona esto. Bueno, ¿se fijan? Aquí, esto es de un trabajo de una tesis. eh, pero allí, esencialmente lo que se ve aquí, esto es una guía de onda coplanar, parecida a la que estábamos discutiendo antes, ¿ya? Pero, por ejemplo, entonces acá, si ustedes abren esto es lo que se ve, ¿no? Que esto es lo que les mencionaba. Aquí tengo un superconductor, superconductor, superconductor y entre medio tengo un aislante. Y aquí está digamos, cómo sería la distribución de campos eléctricos y campos magnéticos en esta guía de onda. Y fíjense que aquí al final, esto es un condensador. Generalmente, digamos, en el caso, digamos, de esta guía onda, por ejemplo, aquí tendría que haber un condensador y que al final también, ¿ya? Eso sería una guía onda tipo lambda medio. Claro, vamos a pegar acá. Ahora, claro, como les digo, necesitamos una descripción de estos sistemas. Entonces, una cosa que podemos hacer es tomar clases que teníamos desarrollados antes, cuando construíamos un lagrangiano y un hamiltoniano en un circuito LC. Y entonces, está por acá, lecture. Vamos a tomar este ejemplo. Déjenme tomar este circuito LC. Y entonces, ahí está mi circuito LC. Como ya hemos visto, esto tiene un lagrangiano y un hamiltoniano, ¿no? O sea, este es como ya hemos discutido varias veces, este es mi nodo activo en mi circuito. Y entonces el lagrangiano, bueno, voy a escribir directamente el hamiltoniano de este circuito. Esto sería, por ejemplo, esta sería la descripción matemática de un circuito LC con un solo modo de vibración. En este caso, digamos, la frecuencia de resonancia la llamo omega 0, que sería esta cantidad, ¿no? Según la notación que tenemos aquí. Entonces, el hamiltoniano de este circuito no es otra cosa que el hamiltoniano de un oscilador armónico. Q cuadrado partido por 2 C sub R, la capacidad, ¿cierto? Más pi al cuadrado partido por 2 L sub R. Y entonces, claro, esto es un circuito, un oscilador armónico esencialmente. Tengo una forma cuadrática aquí de estos sistemas. Y entonces, ¿cómo este circuito va a exhibir comportamiento cuántico? Bueno, con todas las condiciones que ya hemos discutido antes, ¿no? Primero,
Esto está hecho de aluminio, por ejemplo. Es una parte metálica hecha de material superconductor. Naturalmente que esta frecuencia, esta energía, tiene que ser mucho menor que la energía térmica del sistema. Esto se logra, por ejemplo, con frecuencias del orden de 1 a 10 GHz. Entonces estamos hablando que para que se cumpla la condición de eliminar todo el ruido térmico, estas temperaturas son del orden de no sé, 10-15 milikelvin. Y con eso nos aseguramos que el sistema va a exhibir comportamiento cuántico. Y entonces, esto sí nos permite hacer esto, ¿no? Circuit quantization. O sea, claro, tenemos unas condiciones experimentales para que el sistema exhiba comportamiento cuántico, por lo tanto, aquí tenemos que trabajar con la maquinaria de la mecánica cuántica, y entonces esto significa que voy a promover a estos sistemas, digamos, la variable de flujo, la variable de carga, las vamos a promover a operadores cuánticos. Esta variable entonces las promovemos a operadores cuánticos, y entonces que satisfacen esa regla de conmutación. Entonces aquí tenemos que hablar de toda la maquinaria mecánica cuántica. Y en particular, como esto es un oscilador armónico, entonces podemos introducir operadores tipo bosónicos, ¿no? Tal que, por ejemplo, esta variable phi, que es el análogo de la posición de un oscilador mecánico, la puedo escribir de esta forma: h barra, aquí voy a poner z, esta z la defino ahora, es la impedancia, ¿ya? Del circuito, dividido por 2, y esto es en raíz, a más adaga, y la carga es el análogo del momento, h barra partido por 2, z, sobre raíz, y esto es adaga menos a. Naturalmente que tenemos esta regla de conmutación de una impia. Ahora, fíjense que esto es una cantidad importante, ¿ah? Si ustedes hablan con los experimentales, lo típico es que te digan, oye, la impedancia del circuito es tanto, donde este Z es L sub R sobre C sub R, bajo raíz, y esta cantidad se llama impedancia. Valores típicos de impedancia en la teoría de circuitos superconductores y, digamos, la parte experimental, esto va entre 50 y 80 ohm. Esos son los rangos típicos, digamos, de estas impedancias. Y bueno, cuando ustedes, naturalmente que si ustedes reemplazan estas variables canónicas conjugadas, phi y q, dentro del hamiltoniano, lo que les tiene que dar no es otra cosa que el hamiltoniano de un oscilador armónico cuántico. De acá más un medio. O sea, estos dibujos que tengo acá, ustedes los ven así, este en particular, el paper de Paul Díaz y Mark, creo que se era Coló, no recuerdo bien el nombre de este colega. Eh, entonces, claro, está la circuitería allí, ¿cierto? Se ve un condensador, se ve un trozo, una especie de trozo de alambre, ¿no? Que tiene una cierta inductancia, ¿ya?
Pero resulta que cuando ustedes enfrían lo suficiente estos sistemas, exhiben su comportamiento cuántico y lo que emerge en el comportamiento que usted observa no es otra cosa que un sistema que intercambia excitaciones con algún agente externo, en donde ese intercambio de energía está cuantizado. Y como tengo una única frecuencia, esto es un oscilador armónico, es un oscilador lineal, esencialmente. Es un oscilador armónico. Por lo tanto, no hay anarmonicidad. No hay anarmonicidad y por lo tanto el espectro de energía, todos los niveles de energía son equiespaciados y entonces tengo aquí la forma de describir este sistema, entonces que aquí tenemos espacios Fock states, ¿cierto? Entonces estos forman un conjunto ortonormal de funciones con este n va desde 0 hasta, en teoría, infinito, excitaciones bosónicas. Y entonces tenemos las típicas relaciones que el operador ADAGA actuando sobre n, este es el operador del número de excitaciones. Tengo el operador de aniquilación, ¿cierto? Raíz de n, perdón, raíz de n por el estado n-1. Y el operador de creación de excitaciones, n+1. O sea, aquí, esta es una muy buena descripción para entender cómo, por ejemplo, estudiar un circuito LC. De hecho, estos circuitos usted, LC, se puede hacer espectroscopía de estos sistemas. Y entonces, ¿cómo responden estos circuitos LC a algún agente externo? Bueno, lo hace a través de expresando, digamos, el hecho de que en el fondo hay excitaciones de tipo bosónica, que son los pares de Cooper. Pero entonces, lo que emerge al final del día es un comportamiento bosónico, no puede ser otra cosa. ¿Ya? En este caso es bastante sencillo. Es bastante sencillo la descripción de un circuito LC con un único modo. ¿Ya? Y es bastante adecuada además. O sea, en rigor, ustedes se pueden olvidar completamente de que hay superconductividad aquí, etcétera. Entonces, esto es un oscilador armónico nada más, ¿ya? Que tiene ciertas, por supuesto que hay ciertas condiciones para que esto exhiba su comportamiento cuántico, pero es eso al final del día. Digamos, un sistema físico eh, digamos, como este sistema se acopla con algún agente externo de prueba es expresando esta discretización de los niveles de energía que tiene, ¿ya? A través de esto, digamos, a través de una descripción tipo estado de Fock, ¿ya? Ahora bien, una cosa que es interesante también, por ejemplo, ustedes se pueden calcular el operador de voltaje, porque aquí hay una distribución de voltaje, distribución de voltaje, distribución de corriente en este sistema, digamos. Ustedes van aquí a este dibujo que tenemos por acá, ¿cierto? Se fijan aquí, aquí hay campo eléctrico, campo magnético, entonces esto está cuantizado también. Hay cuantización del campo electromagnético. De hecho, esto es digamos, una implementación física de una teoría de campos bastante sencilla. Una teoría de campos en una dimensión, por ejemplo. ¿Ya? Que eso lo vamos a discutir en las próximas clases. ¿Ya? De momento nos vamos a focalizar solamente en el caso del oscilador LC. Entonces, lo que les digo es que, claro, yo puedo calcular un operador de voltaje, ¿no? Y un operador de corriente asociado a este sistema. Y de hecho, eh,
voltage and current operators. Por ejemplo, el operador de voltaje, ustedes, ¿cómo lo calculan? Esto es el voltaje, recordemos, la derivada respecto al tiempo del flujo, ¿no? Esto es lo que hemos estudiado. Y esto no es otra cosa que, si ustedes utilizan la ecuación de Heisenberg, esto es el conmutador, 1 sobre IH bar, conmutador de phi con el hamiltoniano. Si ustedes utilizan esta relación de computación que está por aquí arriba, para calcular esto, es fácil mostrar que este voltaje se puede escribir de la siguiente forma. Esto es I omega 0 en términos de, se puede escribir en términos de la impedancia. Esto es adaga menos A. Entonces aquí ustedes pueden definir el voltaje RMS. O digamos la amplitud de punto cero, digamos, de este voltaje como esta cantidad que tengo acá. Digamos, esta sería la amplitud. Por ejemplo, si nosotros tomamos el artículo de Collado, MC Collado, que está citado previamente, SPRL, en este artículo ustedes pueden ver que la impedancia de este resonador, que es este de aquí, está de acá, ¿ya? Estoy hablando, digamos, de estos osciladores que tengo acá en ese experimento. La impedancia es 80 ohm, en este caso. 80 ohm, la frecuencia de oscilación la frecuencia de angular es 6.802 GHz. Entonces ustedes pueden calcularse directamente cuánto vale este voltaje RMS y esto les va a dar del orden de 2.7, 2.77 por 10 a la menos 6 volts. O sea, esto es microvolt. O sea, es una señal súper súper débil, naturalmente, ¿ya? O sea, no le puedo poner un volt a esto. Si le pongo un volt, destruyo la muestra realmente, y destruyo la superconductividad. Entonces, estos circuitos están caracterizados por que transportan señales muy, muy débiles, esencialmente. Fíjense, esta es la amplitud microvolt, tiene la menos 6. Ustedes también pueden calcular la intensidad de la corriente. Esta corriente también es, tenemos la derivada de la carga respecto al tiempo. Y entonces ustedes pueden calcular esto como utilizando la ecuación de Heisenberg, conmutador de U con H. Y entonces esto les va a dar, da un signo menos aquí, pero bueno, eso es irrelevante. También en términos de la impedancia, pero también aparece la inductancia de este sistema. Y esto también se puede escribir así. Esto es así, en términos de la frecuencia, menos omega 0, h barra dividido por 2 veces la impedancia, bajo raíz A más adaga. Para hacer esta conversión, para pasar de aquí a acá, lo único que hago es utilizar la frecuencia, es igual a 1 partido por la raíz de LRCR, ¿ya? Y entonces eso te permite transformar esa ecuación. Entonces sería, perdón acá, L sub R, ¿ya? Y entonces, con esos mismos valores experimentales, aquí ustedes pueden estimar la corriente RMS. Esta corriente es del orden 2, son 34 nanoamperes. O sea, 10 a la menos 9. Es una cosa característica de estos sistemas, ¿ya? De estos circuitos LC, que son circuitos que transportan
señales electromagnéticas con digamos, señales muy, muy débiles. Voltaje del orden de 2, puede variar eso un poco, pero el orden de magnitud son microvolts, la corriente nanoampere típicamente. ¿Ya? Esto solo dejo como ejercicio, ¿ya? Hacer estos cálculos de voltaje y de corriente utilizando esta relación de conmutación que está ahí arriba, de phi con Q. Es bastante sencillo, ¿no? No tiene mayor complejidad. Y entonces poner los valores experimentales para que se den cuenta, digamos, tengan una visión de cuáles son los valores típicos de las señales que transportan estos circuitos LC en este caso. ¿Ya? La parte que tiene que ver con la guía de onda coplanar lo voy a discutir la siguiente sesión. ¿Okay? Eso, digamos, requiere un poquito más de detalle. Pero esta descripción ya, de hecho, aquí, con este circuito LC ya podríamos eventualmente acoplar este circuito LC a un transmon, por ejemplo, y hacer un circuit QED. Eso ya se puede hacer. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos mostrado hoy. Yo tenía más que un comentario en realidad, que pensaba que, claro, si es que son capaces de explorar, no sé, fenómenos cuánticos en estos sistemas, ¿por qué no utilizarlos como una alternativa quizás a las junturas de Josephson? Pero claro, aquí el espectro es armónico, entonces no sé si es No, muy para formar qubits esto no te sirve. claro. O sea, para formar qubits lo que necesitas es un espectro armónico y eso te lo da naturalmente la unión de Josephson. Ujú. Esto lo que hace esencialmente es, el provee, digamos, implementa la radiación de microondas en este caso. Y los circuitos LC te permiten, por ejemplo, tú puedes acoplar dos transmon al circuito LC y sacas el circuito LC fuera de resonancia y tienes acoplo entre transmon, por ejemplo. Se puede utilizar como un cavity bus. Ah, interesante. Sí, para eso se utiliza típicamente. Puede acoplar, de hecho, distintos circuitos LC y acá circuito LC le acopla un transmon y tienes un modelo típico de materia condensada que se llama el modelo de James Cummings Hubbard, por ejemplo, que también se puede implementar físicamente. Tiene sus cosas, ¿ya? Pero la idea esencial es hacer el circuit QED. O sea, cuando yo voy a acoplar una guía de onda o un circuito LC a un transmon, a un Cooper pair box, a un flux QED, lo que sea, allí tengo básicamente estoy haciendo interacción radiación-materia a nivel de microondas, ¿ya? Que es uno de los objetivos, digamos, para hacer computación cuántica en teoría. ¿Ya? Vale. Más consultas. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá.